Hola, mi nombre es Nicolás y te invito a conocer la carretera austral a través de mis ojos. Hola viajeros y viajeras, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo recorriendo la carretera austral. Estaba algo desaparecido, hace muchos días que no subía videito, pero estamos de vuelta, hemos regresado con un nuevo capítulo y con un tema muy importante si lo que tú quieres es viajar a través de la carretera austral. ¿Cuál es el tema de hoy? Por supuesto ustedes ya lo saben porque está aquí abajito en el título del video. Y hoy estaremos hablando de las barcazas que debemos tomar si deseamos recorrer estos 1200 y más kilómetros a través de la carretera austral. Me podrán creer que estoy grabando este video por segunda vez porque al genio se equivocó de cable y en vez de conectar el micrófono con el cable que correspondía, lo conecté con este y no se grabó nada del audio. Estoy grabando todo de nuevo. Y por lo tanto el día de hoy vamos a estar revisando aquellas barcazas que necesitamos tomar de forma obligatoria si lo que queremos es recorrer estos 1247 kilómetros a través de esta carretera austral tan maravillosa. Desde ya les anticipo que son 3 aquellas barcazas que de forma obligatoria debemos tomar si es que queremos recorrer la ruta 7, pero que no son todas. Así que por eso al final del video les voy a estar dejando un regalito para que se informen respecto de las otras opciones que hay si es que quieren recorrer esta maravillosa zona de nuestro país. Y por supuesto, sin más, comencemos con el capítulo de hoy y para eso nos vamos a ir al computador. Ya. Para el capítulo de hoy entonces nos vinimos al computador. ¿Por qué? Porque nos resulta mucho más fácil mostrarles cuáles son las barcazas que debemos tomar revisando el mapa simplemente. Entonces tenemos acá el mapa y por supuesto nos vamos a ir a la zona de la carretera austral que, como ustedes ya saben, se extiende desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, son más de 1240 kilómetros. Y a lo largo de su recorrido estamos 100% obligados a tomar algunas barcazas, porque de lo contrario no podríamos seguir avanzando hacia el sur y llegar a esta meta como lo es conocer Villa O'Higgins. Y es por eso que en este video les voy a contar cuáles son las barcazas, aquellos datos e información indispensable para que su viaje sea lo mejor posible y que vayan muy bien preparados. Y por supuesto este video les va a ser muy útil, ya sea que ustedes viajen en bici, que viajen a dedo, estilo mochilero, que viajen en vehículo propio, en bus, etcétera, da lo mismo, porque sí o sí se van a topar con estas barcazas, ¿ok? Entonces, como les decía, llegamos a Puerto Montt y nuestra primera barcaza se encuentra en Caleta La Arena, que se ubica a 45-50 kilómetros aproximados desde Puerto Montt. Y para cruzar desde Caleta La Arena hasta Caleta Puelche, que es el destino que está desde el otro lado, tenemos una barcaza que cuesta aproximadamente 4.000 pesos y que sale cada 30 minutos, así que es súper importante que tengan esa información presente. La duración del viaje es de aproximadamente 1 hora, ¿ya? Y por supuesto, como les decía, toda la información está disponible en mi blog www.estudien.cl, donde, si ustedes se dan cuenta, la primera imagen habla acerca del tema que les mencionaba, el post de barcazas a través de la carretera austral. Si ustedes dan clic, se van a ir de inmediato a este post y les comento en un inicio las 3 barcazas obligatorias, pero además al final aquí, barcazas para tramos adicionales en la carretera austral, les comento aquellos viajes que pueden realizar en barcaza estando en la ruta 7 o en sus cercanías, si es que quieren ingresar a la ruta 7, y que de seguro les van a servir, ya sea para llegar a la ruta 7, para extender su viaje a otros destinos, etcétera. Pero sin duda va a servirles mucho esta información. Desde ya les anticipo que esta barcaza
Puerto Yungay a Puerto Natales es un imperdible. Para obtener la información de esta barcaza tienen que irse a www.testuario.cl. Por supuesto, todos los links que yo les estoy mencionando van a estar publicados tanto en la descripción como en el post del blog, donde pueden encontrar todo el detalle de la información. En esta página aparecen tanto los horarios como los precios de la barcaza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un viaje de ciclistas, el valor del cruce es de 2.800 pesos. Y como les decía, la barcaza sale aproximadamente cada media hora. De hecho, sale cada media hora desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana. No sabía eso. De todas formas, considero que es súper importante, y este consejo aplica tanto para esta barcaza como para toda la información que les estoy dando. Revisen siempre en las páginas web oficiales. Si quieren, pueden apoyarse con lo que yo voy escribiendo en el blog, porque siempre en el blog les dejo en cada post el link desde donde obtengo la información, ya sea en este caso como lo de las barcazas, ya sea en el caso de información acerca de parques nacionales, etc. Entonces les recomiendo siempre confirmar, porque por ejemplo, cuando yo viajé en Caleta La Arena, el cruce en barcaza era hasta aproximadamente las 8 de la noche. Entonces, para que tengan eso en consideración. Este primer cruce, como yo les decía, es obligatorio. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otra forma de hacerlo, pero técnicamente ya no es la ruta 7, sino que tenemos que dar una vuelta un poquito más grande. Tenemos que partir desde Puerto Montt y dar la vuelta por Puerto Varas, Ensenada, Cochamó, Puelo, hasta llegar a la zona donde nosotros queremos, que es Caleta Puelche, para después seguir nuestro viaje hacia el sur. El único detalle es que hay que tener tiempo, porque para dar esta vuelta sin duda son más kilómetros. Tenemos por un lado el tramo Puerto Montt La Arena, que son aproximadamente 45 kilómetros, y por otro lado el tramo de Cochamó, que son casi 150 kilómetros. Entonces no deja de ser una distancia a considerar, y que va a depender mucho de la cantidad de días que nosotros tengamos disponibles para viajar por la carretera austral, si nos conviene o no tomar esa ruta. Luego, la segunda barcaza, si es que seguimos al sur, nos toca muy pronto en Hornopirén. En Hornopirén debemos tomar una barcaza para llegar hasta Caleta Gonzalo, que desde ya les aviso es un viaje maravilloso. Dura aproximadamente 5 horas y no se van a arrepentir de este tramo de barcaza, porque los paisajes son increíbles. Se ven cascadas a lo lejos, lugares donde probablemente nadie ha estado en mucho tiempo, bosques increíbles que se pueden ver a la distancia. Entonces, sin duda, este cruce en barcaza es maravilloso, y sobre todo porque llega hasta Caleta Gonzalo. ¿Por qué es importante este lugar? Porque en Caleta Gonzalo ingresamos al Parque Pumalín. Este lugar increíble, con un bosque milenario que nos va a permitir pedalear si es que van en bicicleta, o si van en vehículo, atravesar este bosque encantador, del cual simplemente se van a maravillar a cada metro que avancen. Así de simple. Entonces, volviendo a lo que nos convoca, que son las barcazas, en Hornopirén tenemos dos opciones. Una es la barcaza subsidiada, y es subsidiada porque tiene un precio inferior a lo normal, y la otra opción es el viaje no subsidiado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, en primer lugar el precio, en segundo lugar la ruta que realizan, y en tercer lugar diría que la duración, pero no es una gran diferencia. Voy a partir comenzando a explicar solo respecto del viaje subsidiado, que es el que yo tomé. Ese viaje les voy a mostrar de inmediato. El viaje subsidiado, como les digo, tiene una duración de casi 5 horas, es una ruta maravillosa, y por supuesto está en el video del viaje, que si no lo han visto los invito a que lo revisen, porque es un capítulo maravilloso. Les voy a estar dejando acá la etiqueta para que revisen ese capítulo, porque en ese capítulo, que es el primero de este viaje increíble,
aparece tanto el cruce en la barcaza de Caleta La Arena como el cruce de la barcaza de Hornopiren. Así que en un solo capítulo pueden ver los dos cruces con paisajes increíbles. Entonces, ¿dónde puedo obtener la información de esta barcaza? En www.barcazas.cl. Ahí se van a la opción de Hornopiren Caleta Gonzalo, que aparece aquí. Y si ustedes bajan, les va a aparecer en primer lugar la ruta, pero que se las voy a describir más tarde, y los horarios. A diferencia de la barcaza de Caleta La Arena, que sale cada media hora, en el caso de Hornopiren deben ir programados. ¿Qué significa esto? Mi recomendación fundamental es que compren con anticipación sus pasajes de las barcazas. ¿Por qué? Porque si es que ustedes viajan en enero, febrero, que es temporada alta, es muy probable que no logren tomar la barcaza y deban esperar hasta que se libere un cupo o comprar para próximos días, que fue lo que nos ocurrió a nosotros en nuestro viaje. Si ustedes ven el capítulo, se van a dar cuenta que nosotros, si bien nosotros llegamos a Hornopiren, pero no pudimos viajar el día que queríamos, sino que tuvimos que ir al día siguiente esperando que se abriera un sobrecupo, y tuvimos suerte, así fue, y pudimos embarcarnos hasta llegar a Caleta Gonzalo. Entonces, ¿por qué es tan difícil además? Porque el cruce de Hornopiren a Caleta Gonzalo es un viaje que realizan una vez al día, y la barcaza sale a las 10:30 de la mañana y están llegando a Caleta Gonzalo a las 3 de la tarde. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. Casi 5 horas de viaje que realizan en esta barcaza. ¿Cuánto cuesta viajar en esta barcaza? Para gente que va en bicicleta, cuesta aproximadamente 6.000 pesos. Son 5.700 pesos. Y ese viaje incluye todo el recorrido. ¿Por qué les digo todo el recorrido? Porque si nos vamos al mapa, una de las características que tiene esta barcaza es que parte desde Hornopiren y se va por el interior, precisamente por esta línea marcada con puntitos, y llega hasta este sector de aquí que se llama Leptepu. En Leptepu hay que bajarse de la barcaza, todos se bajan y se hace un cruce por tierra desde Leptepu hasta esta zona de aquí. ¿Qué pasa con los ciclistas? La tripulación de la barcaza se encarga de acomodar las bicicletas, ya sea en buses, camiones, vehículos, etcétera, pero ellos no dejan cruzar a ciclistas pedaleando por ese tramo, porque como hay una sola barcaza al día, no quieren tener que pasar algún riesgo de que el ciclista, el cicloviajero, no alcanza a llegar a la próxima barcaza para cruzar a Caleta Gonzalo. Es por eso que la tripulación acomoda las bicicletas, y cuando se llega a Leptepu, a esta zona de acá, hay un bus esperando a la tripulación, y en ese mismo bus se van todos los ciclistas que estén en la barcaza. Se cruza este tramo por tierra, y por supuesto después se vuelven todos a subir a la barcaza y se cruza Caleta Gonzalo. Ese tramo final dura entre 30 a 45 minutos, y una vez en Caleta Gonzalo llegamos al Parque Pumalín. Como dato, tips, si están en esta parte del video, espero que les sirva. Hay un camping, ahí mismo, un camping que cuando yo fui era gratuito. Y si es que no, piensen que van a estar llegando aproximadamente a las 3 de la tarde, un poco más tarde. Pueden seguir pedaleando. El Parque Pumalín tiene 3 campings distintos que están a lo largo del parque, a lo largo de la ruta. Así que sin duda van a poder llegar a algunos si es que quieren ir avanzando kilómetros a través de este parque ese mismo día. Ahora, ¿qué pasa con la barcaza no subsidiada? La barcaza no subsidiada tiene un valor aproximado de 9.000 pesos para el conductor de la bicicleta y 9.000 pesos para la bicicleta. O sea, hay que pagar 18.000 pesos. Y la ruta que realiza la barcaza es distinta. No hay que efectuar ningún cruce por tierra. La barcaza se va por la parte externa y llega directamente a Caleta Gonzalo. Sin embargo, la duración de la barcaza es prácticamente la misma, 4 horas y media aproximadamente. Antes de pasar a la tercera barcaza, recomendación que aplica para todas las barcazas: no vean los cruces en barcaza como un tramo obligado,
como solamente un medio de transporte de un punto A a un punto B, sino que véanlo también como una experiencia, una parte del viaje. Y eso se los digo porque los paisajes que se pueden apreciar viajando en la barcaza son únicos, son maravillosos. Es de verdad que se los recomiendo. Salgan de la sala de pasajeros, caminen por la barcaza, huelan el mar, el viento. Sin duda es una experiencia maravillosa. ¿Y por qué se los digo en esta parte del video? Porque la barcaza de Hornopirén a Caleta Gonzalo es de las tres que hay que tomar de forma obligatoria la que mayor duración tiene, y por lo tanto podemos apreciar con mucha más libertad el entorno por el cual nosotros vamos viajando, las montañas que rodean la ruta de la barcaza. Sin duda una experiencia maravillosa, y probablemente les voy a ir dejando algunas imágenes por acá, pero si quieren ver en detalle, por supuesto recuerden que está todo en el primer capítulo de esta aventura. Y antes de llegar a la tercera barcaza, recuerda, da clic en el botón me gusta aquí abajo, suscríbete y no olvides apretar la campanita. Pim, pim. Una vez llegamos a Caleta Gonzalo, vamos a poder avanzar libremente y sin tener que preocuparnos de ninguna otra reserva durante muchos kilómetros. Vamos a atravesar el Parque Pumalín, que es esta zona de acá. Llegamos a Chaitén, atravesamos Villa Santa Lucía, llegamos a La Junta, Puyuhuapi. Por supuesto hay que ir a ver el Parque Nacional Queulat con su ventisquero colgante. Seguimos avanzando al sur, Villa Amengual, que es uno de los lugares en donde yo me enamoré. Sin duda es un destino no mencionado, pero que algo tiene que a mí en lo personal me atrapó. Así que si ustedes tienen la oportunidad, los invito a que se detengan un minuto ahí. En Villa Amengual hay un lago que es la Laguna de las Torres, que es una experiencia genial poder bañarse ahí rodeado de rocas, montañas de roca lisa increíbles. Hola, aquí hacemos una pequeña pausa. No tuve un cambio de look, sino que estoy grabando en un día distinto, porque luego del cuarto intento grabando este capítulo la vez pasada me di por vencido y dije vamos a guardar energías e intentarlo en un nuevo día. Pero aquí estamos para continuar con este video que yo sé que a ustedes les va a ser muy útil. Dejamos Villa Amengual y seguimos camino al sur. Luego viene Villa Mañiguales. Y aquí hay un punto que es súper importante, y que si bien no dice relación con las barcazas, yo sé que este dato les va a ser muy útil si es que ustedes quieren viajar por la carretera austral, y que por eso están viendo este capítulo. Y es que en este sector de acá, luego de Villa Mañiguales, cuando queremos llegar camino a Coyhaique, tenemos dos opciones: tomar el camino que va por las turbinas y atraviesa la Reserva Nacional Río Simpson, o tomar Villa Ortega. ¿Ok? Nosotros, y les voy a mostrar aquí gracias a Google Maps, aquí justamente se ve el desvío. Este camino de aquí va hacia la Reserva Río Simpson, y este camino de aquí, la gran diferencia que tiene es que es un camino 100% de ripio. ¿Ok? El camino de la derecha que atraviesa Reserva Nacional Río Simpson es un camino 100% pavimentado hasta llegar a Coyhaique. Nos fuimos por el camino de la derecha que va hacia la Reserva Nacional Río Simpson, como ya he dicho, pero tiene un gran problema, y es que si ustedes se fijan, prácticamente no tiene berma, ¿ya? Aquí en este sector sí se ve un poco de espacio para la bicicleta, pero más adelante el camino se vuelve un poco peligroso. Y esto es importante que ustedes lo sepan, y es precisamente la función de este dato, ¿ya? Que si ustedes se encuentran en este punto, elijan qué es lo que ustedes prefieren. Yo en verdad no conozco la ruta de Villa Ortega, pero sí me imagino que al ser un camino completamente de ripio, tiene un menor tránsito, ¿ya? Así que si ustedes quieren ir un poco más seguros en ese sentido, tal vez les convenga ese tramo de la ruta. Ahora, en nuestro caso, optamos por la ruta de las turbinas por dos motivos. En primer lugar, porque queríamos conocer la reserva Río Simpson, y segundo, porque estaba pavimentado, ¿ya? Sin embargo, es súper importante que, sobre todo en este cruce de acá, desde Puerto Aysén a Coyhaique, es un tramo de esta ruta que
tiene bastante recorrido de camiones. Entonces esto es súper importante que ustedes lo sepan. Lamentablemente nosotros cuando estábamos en este punto del viaje, una de nuestras compañeras que hicimos en el recorrido tuvo un accidente y se tuvo que ir de emergencia a Coyhaique. Así que es súper importante que ustedes tengan presente que tiene un flujo vehicular mayor del que uno ya viene acostumbrado durante los tramos anteriores. De todas formas, nosotros tuvimos la suerte de quedarnos justo en este sector, en un camping. No es este, es otro, pero a 5 metros del río Simpson, con una vista maravillosa del lugar. Así que se los recomiendo, pero por completo. Volviendo a lo que nos convoca hoy, seguimos nuestro camino al sur, atravesamos Coyhaique, el cruce Balmaceda, Villa Cerro Castillo, donde 100% recomendado conocer, por supuesto, el Parque Nacional Cerro Castillo. Tiene una vista, es uno de los lugares más lindos, me atrevería a decir, de la carretera austral. Seguimos rumbo al sur, Puerto Río Tranquilo, por supuesto, famosísimo, con las capillas de mármol, Glaciar Exploradores. Luego viene Puerto Bertrán, donde comienza el río Baker, luego del lago Bertrán. Más al sur viene Cochrane, súper importante. Otro tips, si es que estás en este punto del video, de seguro este capítulo te está siendo muy útil. Y aquí me quiero detener porque hasta llegar a Cochrane, desde Puerto Montt hasta Cochrane, es una ruta principalmente de fácil acceso a pueblos, a almacenes, a comprar tu alimento, incluso poder reparar tu bicicleta en alguno de estos pueblos, etc. Pero de Cochrane hacia el sur, ya es importante que tengan presente que va a ser muy difícil conseguir nuevos alimentos, ¿ok? Prácticamente no hay campings. De hecho, a nosotros nos costó mucho encontrar un camping entre Cochrane y Tortel. Tuvimos mucha suerte. Si ustedes ya son consumidores habituales de estos capítulos, de estos videos, sabrán que hay otra aplicación que, además de Google Maps, yo se las recomiendo, y que es Maps.me. Maps.me les muestra, además del desnivel de la ruta, zonas de camping que, como en este caso, no están en Google Maps. Y así es como llegamos a un camping en este sector de Lago Vargas y pudimos quedarnos tranquilamente. Estando en este punto, ustedes tienen la decisión de si quieren pasar a Caleta Tortel, que es un desvío de la ruta 7. Aquí se ve la línea en blanco, es este camino que llega hasta Caleta Tortel. Y ya sea que vayan o no, nuestro viaje sigue rumbo al sur hasta llegar a Caleta Yungay. Caleta Yungay es la última barcaza que nosotros debemos tomar de forma obligatoria si deseamos llegar a Villa O'Higgins, ¿ok? Acá me quiero detener en dos puntos principales. Número uno, el valor. Esta barcaza cuesta 0 pesos, es un transporte gratuito y por lo tanto no requieren tenerlo en consideración al momento de elaborar su presupuesto, por suerte. Y número 2, los horarios. Esta barcaza en temporada alta tiene horarios establecidos. En la página web, que como ustedes ya se los he mencionado, los links van a estar en la descripción del video aquí abajito. Esta barcaza en temporada alta tiene 4 horarios distintos. Sale a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 12, a las 4 de la tarde y finalmente a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Primero, que sean puntuales, porque esta barcaza sale, pero justo a tiempo. Nosotros llegamos prácticamente 2 minutos después de las 4 de la tarde y la barcaza ya se había ido. Así que nos tuvimos que quedar en Caleta Yungay esperando la barcaza de las 6 de la tarde. Es importante mencionarles, como otro dato adicional, que aquí en Puerto Yungay hay un pequeño almacén, que es este que se ve aquí. Tiene varios productos, si es que ustedes quieren comprar. Es caro, se los advierto desde ya, pero en verdad desde Cochrane hacia el sur todo se vuelve un poco más caro. Justo acá en la visión que nos regala Google Maps se ve la barcaza. Y bueno, desde aquí parte el tramo a través del Fiordo Mittel, que es este que se ve acá. ¿Ya? Es un viaje de no más de 1 hora y que atraviesa el Fiordo Mittel hasta llegar a este otro punto, que es el embarcadero Río Bravo.
les recomiendo que si ustedes tienen la posibilidad, crucen de inmediato desde Puerto Yungay hasta Río Bravo, porque esto les va a permitir continuar con su viaje al día siguiente y no depender de esperar que llegue la barcaza. Si toman, no sé, la de las 10 de la mañana, van a estar llegando a las 11 y ya probablemente sea un poco tarde para aprovechar la mañana y pedalear. Entonces mi recomendación es llegar a Río Bravo y incluso se pueden quedar ahí mismo, que fue lo que nosotros hicimos. Aquí está la zona de llegada de la barcaza y justo acá al costado está este pequeño, yo diría, no sé si decir refugio, porque es más bien una zona de espera para la barcaza, pero por lo menos cuando nosotros viajamos no estaba cerrada con llave. Nos encontramos con otros viajeros franceses que venían de sur a norte y pasamos la noche aquí adentro. Ni un problema, el recinto tiene agua potable, tiene baños. Finalmente, y ya que estamos aquí, si bien esta es la última barcaza obligatoria, quiero mencionarles algunos tips adicionales. Primero, la distancia desde esta zona de acá, donde nos deja la barcaza, que es Puerto Río Bravo, hasta Villa O'Higgins, es de un poco más de 100 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen la condición física y planean hacerlo todo en un día, maravilloso. Pero si, como en mi caso, no tienen tanta experiencia y quieren ir con calma, es importante que sepan que pueden hacer acampada libre en este tramo e incluso hay refugios para ciclistas. Sí, así que si quieres saber dónde está ubicado el refugio para ciclistas, te invito a que veas el capítulo, aquí arribita te lo voy a estar dejando para que no te lo pierdas, donde les digo cómo llegar, en qué parte de la ruta está ubicado. Y otro punto importante es mencionar que una vez que llegamos a Villa O'Higgins, la carretera austral no termina ahí, ¿ok? Eso es súper importante. No les vaya a pasar que lleguen, recorran toda la carretera austral, lleguen a Villa O'Higgins, se devuelvan a sus casas y después se den cuenta que no llegaron al final de la ruta. La carretera austral, la ruta 7, continúa un par de kilómetros más al sur, está Puerto Bahamondes. En Puerto Bahamondes se acaba la carretera austral de forma definitiva. Si ustedes llegan acá, no hay nada más, solo bosque, árboles y agua, ¿ya? Así que les recomiendo, por supuesto, si es que ustedes llegan a este punto, tienen sí o sí que llegar hasta Puerto Bahamondes. De hecho, aquí justo aparece la imagen del fin de la carretera austral, los 1247 kilómetros. Espero que este capítulo les haya gustado, que les haya servido muchísimo, que hayan obtenido mucha información a través de lo que son las barcazas en la carretera austral. Y por supuesto, si es así, te invito a que des clic en el botón me gusta aquí abajo, a que te suscribas y des clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Porque sí, se vienen más capítulos, esto no es todo, si bien he estado un poco desaparecido, hay más capítulos por venir. Y de hecho, para el siguiente episodio tengo dos opciones. En primer lugar, cómo regresar de la carretera austral. Llegamos a Villa O'Higgins, ¿qué es lo que hacemos después? Esa es la opción número 1. Y la segunda opción es como los primeros episodios que estaba subiendo en este capítulo, acerca de mi viaje, mi aventura, qué es lo que yo hice luego de la carretera austral. Yo seguí rumbo al sur, visité Punta Arenas, Puerto Natales y por supuesto Torres del Paine, un atractivo imperdible. Así que dime, escríbeme aquí abajito en los comentarios qué es lo que prefieres y nos ponemos a trabajar en ese siguiente episodio, porque sí o sí se vienen más capítulos. Y por supuesto los dejo invitadísimos a seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y en mi blog www.estoyen.cl, donde encontrarás toda esta información de el día 0 hasta mi regreso a Santiago. Así que estoy seguro que les va a ser muy útil. Y por supuesto, darte las gracias a ti por tu participación. A pesar de que haya pasado tanto tiempo sin subir videos, estoy muy contento de que ustedes sigan participando, sigan viendo los capítulos, que nueva gente se venga integrando a la comunidad. Ya somos más de 700 personas, así que yo estoy muy contento y nuevamente los dejo muy invitados a que se suscriban. Mi objetivo es llegar a los 1000 suscriptores para julio. ¿Por qué?
porque quiero postular al proceso de monetización de videos para que eso pueda contribuir un poquito más en seguir creando contenido, seguir teniendo la posibilidad de compartir con ustedes mis experiencias, mis viajes, mis aventuras, y de esta forma incentivarlos y fomentar lo lindo que es viajar, que es recorrer el mundo, que es recorrer Chile. Así que los dejo súper invitados a que se suscriban y no se pierdan los próximos capítulos que vamos a ir subiendo. Y desde aquí, desde mi escritorio, desde mi casa, me despido, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo recorriendo esta hermosa carretera austral. Chao, chao.